Y continuando con patología respiratoria, ya en la parte 2, entonces, eh, hipoplasia pulmonar, esa falta de desarrollo completo, anatómico, histológico, estructural, corresponderá seguramente a la hipoplasia, de manera congénita, ¿no? A diferencia de la atrofia, digamos. Entonces, puede ser un hallazgo, obviamente, durante los estudios de imágenes por cualquier otra sospecha de enfermedad. Existen otras alteraciones pulmonares congénitas como la malformación adenomatosa quística, ¿de acuerdo? Donde se pueden observar múltiples cavidades, múltiples espacios, ¿no? Que aquí se observan oscuros, negros, en la tomografía de tórax, ¿no? Macroscópicamente, esos espacios están traducidos por estas cavidades llenas de aire, bueno, anormalmente distendidas, ¿no? Esta malformación adenomatoide quística se puede observar en algunos casos de muerte, ¿no? Fetal, óbitos fetales, donde puede ser probablemente una de las causas de muerte fetal. Bien, pueden llegar a ocupar gran parte del mediastino y obstruir el desarrollo normal de los otros órganos intratorácicos. Básicamente indica adenomatoide debido a que obviamente existe un aspecto glanduloide de esta proliferación, en este caso de los alvéolos, y tienden a distenderse, de ahí el nombre de quístico, ¿no? Malformación adenomatoide quística pulmonar. Bien, fuera de las alteraciones congénitas tenemos ya otro trastorno, otra enfermedad del sistema respiratorio llamada atelectasias. Esta palabra deriva de dos términos, atelec o atele, que significa incompleto, y ectasia, distensión. Entonces hace referencia a una distensión incompleta. ¿De quiénes? En este caso de los alvéolos pulmonares. Bien, existen diferentes tipos de atelectasia, ¿de acuerdo? Una puede ser por llamada atelectasia de reabsorción, ¿de acuerdo? Por obstrucción de la vía respiratoria, una masa tumoral generalmente, bien, o podría ser un cuerpo extraño en algunos casos, y lo que va a hacer es que este espacio, que, bueno, los alveolos, el parénquima pulmonar alveolar en este espacio, pues pueda reabsorberse el contenido de aire que tenga dentro de los alveolos, de tal manera de llegar a colapsar los alveolos pulmonares de este segmento lobar. O puede tratarse de una atelectasia por compresión. En este caso hay un derrame pleural, de acuerdo que puede ser sangre, agua, etcétera, que va a comprimir, obviamente, el parénquima pulmonar, impidiendo su distensión normal de los alveolos. Entonces, a eso se llama atelectasia por compresión, ¿de acuerdo? Y puede haber otras atelectasias, en este caso por contracción. Las dos primeras sí son importantes, más frecuentes. Aquí está la atelectasia por reabsorción, un segmento pulmonar, un bronquio o bronquiola se ha obstruido por una masa tumoral y ese segmento tiende a reabsorber el contenido de oxígeno que tenga, de aire que contengan esos alveolos o por compresión, como habíamos mencionado, neumotórax, la cantidad de aire que está comprimiendo e impidiendo, seguramente por fuera del parénquima pulmonar, en el espacio pleural, comprimiendo el parénquima pulmonar y obviamente esa compresión incluso hace que se lateralice todo el parénquima pulmonar hacia el lado contrario. Bien, puede haber atelectasia difusa o multifocal o en parches, ¿no? O aquí está un ejemplo de atelectasia por contracción. Más ejemplos de atelectasia, ¿de acuerdo? Y sus imágenes radiográficas, ¿no? Que se observan como estas más radioopacas de lo usual, ¿no? O en este caso en la parte inferior, ¿no?, del pulmón derecho. Enfermedades de origen vascular. Bueno, nosotros ya hemos avanzado. El término de congestión. Congestión es la obstrucción, es el aumento de sangre de un órgano debido a obstrucción de la salida de sangre de un órgano, en este caso del sistema venoso. Los pulmones dan paso a la sangre que va a discurrir o que va a circular hacia el corazón izquierdo. Si el corazón izquierdo es insuficiente, entonces retiene sangre y esa retención de sangre de manera retrógrada hace que aumente la presión entonces en las venas pulmonares.
lo cual hace que en el parénquima pulmonar, en los vasos sanguíneos capilares pulmonares que están abrazando y rodeando a cada uno de los septos alveolares, los vasos tienden a dilatarse, a verse distendidos, llenos de eritrocitos, como estamos viendo aquí. Deberíamos ver estos espacios delgados, ¿no? Con pocos eritrocitos en la histología. Sin embargo, vemos cuán delimitados están estos septos alveolares porque están con vasos sanguíneos cargados de sangre, llenos de sangre, congestivos. Tanta es la presión a este nivel que por alteración de las fuerzas del índice Starling, entonces hay edema a nivel intersticial pulmonar y luego edema a nivel alveolar, en el parénquima alveolar, en el parénquima pulmonar. Y no solo pasa agua, también pasan proteínas con el tiempo, entonces a esto, entonces puede denominarse, se denomina congestión pulmonar. Puede ser aguda en función al tiempo o puede ser crónica, ¿no? Y en los casos de congestión crónica hay rotura incluso de estos septos alveolares, de los vasos capilares, la sangre se extravasa al intersticio pulmonar y bueno, tiene que ser fagocitada por los macrófagos seguramente, los macrófagos alveolares, entonces se llenan de hemosiderina, entonces también se llaman células de la insuficiencia cardíaca, como habíamos mencionado, que pueden salir en el esputo, ¿no? Tras la expectoración. Bien, esta alteración puede dar origen al edema pulmonar, dijimos, ¿no? Alteración de las fuerzas del Andy-Starling, salida de agua al pulmón, y bueno, obviamente con el agua también pueden salir proteínas y células, dependerá del tipo de exudado o trasudado que pueda tratarse. Obviamente, el aire inspirado no va a llegar hasta estos lugares y obviamente no se va a ver afectado este segmento pulmonar con una alteración del intercambio de gases, lo cual va a originar entonces déficit seguramente de los niveles de saturación de oxígeno en la sangre, ¿no? Que puede condicionar disnea, obviamente. Un órgano, el pulmón edematoso, tras la autopsia se observa así, ¿no? Es la superficie serosa donde está la pleura visceral. Se ve brillante, ¿no? Edematosa, brillante. Al corte podemos ver una mezcla de agua y aire. Tiene aire los pulmones y eso forma espuma. Entonces comprimimos y, bueno, por los bronquios, por los bronquiales o por el mismo parénquima pulmonar edematoso, pues esa mezcla de aire y agua forma espuma y eso podemos observarlo, ¿de acuerdo? Histológicamente ya lo hemos aclarado. Y bueno, radiográficamente pueden aparecer líneas A o líneas B de Kerley, de acuerdo que obviamente se deben a los engrosamientos de los septos interlobales por edema, ¿no? O puede ser también puede ser inflamatorio, puede tener origen neoplásico. Pueden ser finas o largas, como las líneas A de Kerley, ¿de acuerdo? Y tienden a dirigirse hacia el hilio pulmonar, ¿de acuerdo? Eh, la característica es que no tienen contacto con la pleura, ¿no? Y en cambio, las líneas B de Kerley son finas, son delgadas, mucho más delgadas, son cortas y, bueno, son perpendiculares a la pleura. Bien, y se observan fundamentalmente en las bases pulmonares radiográficamente. Eso es importante, ¿no? Se observa en algunas ocasiones. Edema pulmonar y congestión, los vasos se rompen, los macrófagos fagocitan los eritrocitos que se presentan ahí y forman hemosiderófagos, ¿no? Más ejemplos de congestión pulmonar. Puede existir lo que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo del neonato. Esto se debe fundamentalmente a una inmadurez del tejido pulmonar, porque el producto seguramente no nació, terminó, probablemente un parto prematuro, ¿de acuerdo? Antes de las 37 semanas, donde los órganos todavía no han llegado a su madurez como para hacer frente a un nuevo ambiente, del ambiente líquido intrauterino bañado de líquido amniótico a un ambiente medio externo que nosotros lo conocemos básicamente gaseoso y con diferencia de presiones y obviamente eso va a hacer que
esa dificultad, ese déficit en la maduración de los pulmones va a hacer que los neumocitos tipo 2 tampoco puedan secretar en cantidades normales o suficientes el surfactante pulmonar, lo cual va a condicionar que colapso de los alveolos, ¿de acuerdo? Este colapso de los alveolos entonces va a ser parte de lo que se llama la enfermedad de membranas hialinas, que vamos a observar aquí, o síndrome de estrés respiratorio agudo neonatal, que es un déficit de la liberación o secreción, exoditosis de surfactante pulmonar. Llama también enfermedad de membrana hialina, ¿por qué? Porque eh, puede haber ese material, un material fibrinoso alrededor de los alveolos que está formando estas membranas hialinas, hialos viene de vidrio, y ese se tiñe histológicamente un color rosado como lo habíamos observado. Esa es la enfermedad de membrana hialina. Vean que los alveolos no están bien distendidos y que el septo alveolar está cargado con vasos congestivos y incluso células del tejido conectivo, ¿no? Que es la que predomina. Más ejemplos de distrés respiratorio de recién nacido, tenemos que entender que es por una falta de maduración y un déficit de la liberación de surfactante pulmonar. Pueden existir alteraciones, dijimos, tanto como destrucción de las células alveolares, del epitelio bronquial o de los vasos sanguíneos por un proceso inflamatorio, lo cual va a afectar la barrera hematogaseosa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un síndrome de estrés respiratorio que puede ser del adulto, en este caso, y deberse básicamente a rotura de la membrana hematogaseosa. Ejemplos de esos son cuadros inflamatorios graves, por ejemplo, la pancreatitis aguda, por vía sanguínea puede llegar a que moléculas inflamatorias, lo cual puede, o sino toxinas que podrían llegar y podrían destruir el endotelio alveolar, el epitelio alveolar, etcétera. ¿De acuerdo? Lo cual originaría entonces un síndrome de estrés respiratorio del adulto en varios lugares con afectación obviamente de la ventilación. Bien. Pueden haber una parte, un periodo temprano, un estadio tardío, de acuerdo con características distintas radiográficas y fisiopatológicas. Histopatológicamente, el distrés respiratorio del adulto, en este caso ya a diferencia de la anterior, del niño que habíamos dicho, enfermedad de membranas hialinas, es la rotura de la membrana hematogaseosa. Y bueno, histológicamente nosotros no denominamos síndrome de estrés respiratorio, es clínico, sino daño alveolar difuso. Entonces puede tener etapas tempranas, etapas tardías, donde ese daño alveolar obviamente va a generar un proceso inflamatorio en el intersticio pulmonar, fibrosis a la larga y obviamente la fibrosis va a afectar una buena ventilación. Entonces ese será obviamente el distrés respiratorio. El neonatal, que hemos dicho, enfermedad de membranas hialinas y del adulto en este caso, ¿de acuerdo? Obviamente el pulmón normal es diferente al pulmón que tiene áreas de distrés respiratorio y daño alveolar. Vean que este aspecto ya no es un aspecto esponjoso como estas otras áreas o como este pulmón normal, tiene un aspecto más solidificado, más compacto, seguramente por la fibrosis, por el proceso inflamatorio. La etapa inicial obviamente no es fibrótica, sino más es inflamatoria y congestiva. En cambio, la etapa final ya es más, eh, tiende a engrosar los septos, ¿no? Aquí podemos observar que los septos se engrosan y que dejan espacios amplios, ¿no? De aspecto quístico, incluso en panal de abejas, ¿no? Otros lo mencionan. Más ejemplos de distrés respiratorio y daño alveolar difuso. Bueno, el COVID, lamentablemente, igual ha cursado con distrés respiratorio. Y no solo eso, ¿no? Ha habido otros hallazgos en las autopsias, como presencia de trombos en las arteriolas pulmonares, lo cual va a afectar también la ventilación. Las células endoteliales se han visto edematosas, tumefactas, gran cantidad de megacaricitis pulmonares en los capilares pulmonares, probablemente relacionadas con una activación de la cascada de la coagulación, ¿no? Los megacaricitos obviamente recuerden que van a dividir su citoplasma y van a formar las plaquetas, ¿no? Han existido en focos de hemorragia, ¿no? En los alveolos y áreas de infarto pulmonar. Obviamente sobre esa base puede haber una sobreinfección bacteriana, al cual llamaríamos una neumonía, ¿no? Bien.
Aquí están algunos hallazgos pulmonares en los pacientes con COVID, obviamente de autopsias, la mayor parte, el daño alveolar difuso que habíamos mencionado, el síndrome de estrés respiratorio que va a afectar a varios campos pulmonares y o la presencia de microtrombos en las arterias pulmonares. Aquí podemos ver una masa, de acuerdo, no se distinguen los eritrocitos y fibrina, entonces